Viajeros, qué espectacular es ver cosas como estas, impresionantes. Mire, a 40 minutos de Cajamarca, para que veas este parque temático se creó en memoria a nuestros antepasados, a los incas, especialmente al Inca Atahualpa y a la cultura cajamarquina. Y está acá, hay más de 20 esculturas talladas en roca pura. Fíjese, para hacer esas esculturas han tenido que traer la roca, el material, a 40 kilómetros de acá. Imagínense, 3 días para traer este bloque para hacerlo al Atahualpa. Y solamente este sitio está a 40 minutos de Cajamarca. Viene vehículo, aquí hay agencia, atención todos los días, de verdad que te lo digo, es impresionante, viajero. Puedes venir y te dejo para que tú conozcas las esculturas más grandes, gigantes de Cajamarca, acá en el sector de Yuskapampa. Así que, con el Inca, para que conozcas, viajero. No mires la película, vívela. Hoy vamos a hacer una ruta espectacular, vamos a ir a las estatuas gigantes que quedan en la región de Cajamarca. Así que te vamos a describir el viaje, cómo hacer para llegar a la ruta tan espectacular que tiene en Cajamarca, que son las estatuas gigantes. O bien tomas una agencia de turismo o también un carro particular. Hoy voy a hacer este viaje en una agencia, no, que di un carro particular, que me va a llevar hasta el mismo lugar de las esculturas gigantes. ¿Qué tiempo hay para llegar para ese sitio? Hay 40 minutos en vehículo. Una agencia de turismo te cobra 20 soles. Se parte acá, es un grifo, el grifo se llama grifo continental, está acá. La salida Bambamarca, y están todas las agencias allá. Acá, todas las agencias, y de acá vas a partir. Esto queda en el mismo Cajamarca, la salida Bambamarca, y partimos. 40 minutos y estamos arriba en la ruta gigante de Yuskapampa. Así que, viajero, te invito a ver el video del principio al final porque va a ser espectacular. Te lo voy a mostrar con dron aéreo, las tomas, todo, y vamos a hacer el circuito señalizado. Así que, viajero, bienvenido a conocer las esculturas gigantes de Cajamarca en la ruta de Yuskapampa. Así que nos vamos, ya estamos acá en el carro y nos vamos a ir por esta ruta. Chévere. Así que nos vamos. Continuando con la visita de las estatuas gigantes, en este momento dejamos la ruta que va a Bambamarca y a Chota, cogemos a la mano derecha para poder llegar a las estatuas gigantes. Continuamos con el viaje para ir a las estatuas gigantes. Dejamos la ruta que se va a Bambamarca, Chota, y aquí hay una referencia, dice Posada, Uruguay, acá. Y de acá partimos hacia las estatuas. En vehículo hay 20 minutos y lo vamos a hacer porque esta aventura es espectacular. Estamos yendo a las estatuas gigantes, algo muy impresionante acá en Cajamarca. Hay que conocer, viajero. Recorrido a las estatuas gigantes, hoy nos encontramos ya en el cruce que va a Puruay. Tenemos acá el aviso, el letrero para no perdernos y continuar el camino hacia de frente. Seguimos con el circuito a las estatuas gigantes. Y aquí justamente hay un cruce, ven, aquí hay un cruce.
Esta carretera se va a Puruguay, no la vamos a seguir y vamos a seguir de manera directa. ¿Ve? Hay una señalización que dice Quinoamayo, El Aliso, Colorado. Es decir, continuamos directo y la carretera nos va a llegar. Así que no te puedes confundir. Vamos siguiendo de acá y solamente 10 minutos para llegar a las estatuas gigantes. Así que continuamos nuestro viaje. Vamos en nuestro carro. Vamos. Así como ven, ya hemos llegado en este momento a hacer el ingreso a las estatuas gigantes. Cajamarca está para allá y el parque está para este lado. Estamos llegando. Ya hemos llegado a la entrada ya de las estatuas gigantes. Mire, ahí está, bienvenido al Parque Esculturas Gigantes ya. Hemos recorrido 40 minutos en carro y ya estamos acá. Como usted ve abajo, ve, está Cajamarca, ve. La espectacular Cajamarca está abajo, ve. Hemos hecho ese circuito desde acá con el vehículo y hemos llegado hasta acá, ¿ven? Hasta acá donde están las estatuas gigantes. Ahora vamos a conocer este parque tan espectacular. Por esta entrada vamos a ir y te vamos a mostrar lo espectacular que es este parque. Sigamos conociendo el Parque de las Esculturas Gigantes acá. Ya hemos llegado, ya bajamos del vehículo ya, de haber hecho nuestro recorrido. Y ahora sí, emprendimos acá con mi amigo, con el dueño, el representante de acá de las estatuas. Esta es nuestra primera entrega de la presentación de las estatuas gigantes. Julio, dile a los viajeros del mundo, cuando vengan a Cajamarca, qué es lo que van a conocer y qué es lo que significa este parque para ti, para los cajamarquinos, para el mundo. En este momento estamos haciendo el ingreso espectacular ya, donde se está observando las estatuas gigantes, donde estamos viendo, en este momento nos recibe el chuncho típico de la región Cajamarca. Son esculturas temáticas donde muestra el proceso histórico de nuestra cultura cajamarca. Este parque va a estar dividido en 3 culturas: la cultura caxamarca, la cultura inca y la cultura contemporánea. Desde aquí partimos a conocer todo el parque temático de esculturas gigantes acá. Esto en Yuscapampa, en el sector Yuscapampa, las esculturas gigantes de Cajamarca. Acá vamos a conocer toda esa escultura, lo espectacular que es.
En el recorrido de las estatuas gigantes acá de Huambocancha es ver esta espectacular y magistral obra de escultura. Este es el ángel San Gabriel. Abajo está, mire, pisándolo al diablo, ¿ve? Como dice la Biblia, ¿ve? Es impresionante, es una roca gigante que ha tenido que ser para tallarlo. Y para que veas esta inmensa escultura, tiene más de 3 metros de altura. Imagínese el peso, 1 tonelada y más tendrá pues de peso. Esto es en roca pura y de verdad que es impresionante. Y así son todas las esculturas, por eso te invito a que tú vengas a conocer este magistral parque único del Perú y quién sabe único en el mundo, porque es impresionante. Vamos a seguir conociendo las más estatuas, las más grandes y también importantes en este parque. En este momento nos encontramos ya observando la estatua gigante de 6 metros de altura que pesa un promedio de 30 toneladas. Es una sola roca, traído 3 días de caminata para poder llegarlo y esculpir acá en esta roca, como estamos observando. Es el clon carnavalero que identifica la cultura cajamarca. En memoria de nuestros antepasados, hemos creado este parque temático de esculturas gigantes y en emblema hemos hecho el Inca Atahualpa, el hombre más recordado del imperio Inca. Esta escultura esculpida en una sola roca tallada de 6 metros de altura que pesa un promedio de 30 toneladas. Para disfrutar estas estatuas a tan solo 40 minutos de la ciudad de Cajamarca, les esperamos acá en la comunidad de Llanumayo. Viajeros, qué espectacular es ver cosas como estas, impresionantes. Mire, a 40 minutos de Cajamarca, para que veas este parque temático se creó en memoria a nuestros antepasados, a los incas, especialmente al Inca Atahualpa y a la cultura cajamarquina. Y está acá, hay más de 20 esculturas talladas en roca pura. Fíjese, para hacer esas esculturas han tenido que traer la roca, el material, a 40 kilómetros de acá. Imagínense, 3 días para traer este bloque para hacerlo al Atahualpa. Y solamente este sitio está a 40 minutos de Cajamarca. Viene vehículo, aquí hay agencia, atención todos los días. De verdad que te lo digo, es impresionante, viajero. Puedes venir y te dejo para que tú conozcas las esculturas más grandes, gigantes de Cajamarca, acá en el sector de Lluzcapampa. Así que, con el Inca, para que conozcas, viajero.
Viajero, con esta impresionante toma espectacular del Inca Atahualpa acá, hecha totalmente en piedra, te invito para que seas parte de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo, viajero, y si te gustó el video, compártelo, y para que seas parte de la comunidad de viajeros, suscríbete como Clay Alcor en YouTube y Face como Perú para Viajeros, y también como Clay Alcor en todas las plataformas. Así que, viajero, quedas totalmente invitado al parque temático más importante del Perú, que queda en la región de Cajamarca. Impresionante.